Han pasado 49 días y Nancy Guthrie sigue sin aparecer. Su cochera permanece cerrada, como si el tiempo se hubiera detenido aquella noche de febrero. Los peritos criminalistas intentan descifrar hoy un silencio aterrador que proviene directamente de un servidor médico. La versión oficial sugiere que se trata de una desaparición residencial común. Sin embargo, el análisis forense digital revela una narrativa completamente distinta. Lo que los investigadores han encontrado es sumamente inquietante, una anomalía técnica que desafía cualquier explicación lógica convencional. En algún momento de la madrugada del 1 de febrero, dos redes electrónicas totalmente independientes dejaron de funcionar de manera simultánea en el mismo instante preciso. El primer dispositivo era una cámara de seguridad externa diseñada para vigilar cualquier movimiento perimetral. El segundo era un marcapasos médico que latía dentro del pecho de una mujer de 84 años. Esta sincronización tan precisa representa la anomalía central dentro de la investigación federal. ¿Cómo logra un intruso desconocido anular con tal efectividad una red de seguridad exterior y al mismo tiempo silenciar un dispositivo biométrico implantado quirúrgicamente en el interior del cuerpo de la víctima? Semejante coordinación técnica exige un nivel de sofisticación que rara vez se observa en crímenes domésticos. Si este contenido les resulta valioso, los invitamos a dar like y a suscribirse. Activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna actualización de este caso. Con cada hora que transcurre, la probabilidad de encontrarla con vida disminuye drásticamente. Para comprender la complejidad de las investigaciones forenses modernas, es vital seguir los datos en tiempo real, mientras se profundiza en esta búsqueda incesante. La ausencia de rastros telemétricos es en este momento la evidencia más perturbadora con la que cuentan los investigadores. Se examina una escena del crimen definida únicamente por la carencia de pistas tangibles. El rastro electrónico simplemente se desvaneció en la densa oscuridad de la noche. Las autoridades no se enfrentan a un simple caso de una persona extraviada. Persiguen a una entidad capaz de borrar a alguien del mundo físico y del espectro digital al mismo tiempo. El silencio del marcapasos es la alarma más ruidosa de todo este misterio. Este hecho confirma un desmantelamiento sistemático de cada medida de seguridad que protegía a la mujer. La precisión técnica apunta a una operación dirigida, no a un delito de oportunidad. Es necesario analizar minuciosamente cada punto de información vinculado a esta desaparición para entender el alcance real de esta amenaza. La interrupción de la señal biométrica altera los parámetros de toda la operación de rescate. Es necesario establecer el estado físico de la víctima para dimensionar la imposibilidad de las pruebas actuales. Nancy Guthrie tiene 84 años de edad. Su rutina diaria exigía adaptaciones constantes debido a una movilidad física muy limitada. Dependía biológicamente de un marcapasos implantado quirúrgicamente para regular su ritmo cardíaco. El dispositivo transmitía datos de salud de manera ininterrumpida a monitores médicos remotos. Esta telemetría constante generaba un vínculo digital permanente entre su cuerpo físico y los servicios de emergencia. Una mujer de avanzada edad con movimientos restringidos no sale caminando de su casa a medianoche. Abandonar la propiedad requeriría un esfuerzo físico inmenso o el apoyo de un vehículo motorizado. La distribución arquitectónica de su hogar en Catalina Foothills presenta desafíos insalvables para su perfil físico. Su entorno de vida fue diseñado estrictamente para su monitoreo y preservación constante. El timbre con cámara funcionaba como la primera línea de su defensa perimetral. El marcapasos actuaba como el último mecanismo de seguridad interna ante cualquier falla orgánica o amenaza externa. Estos sistemas fueron instalados específicamente para impedir que una emergencia médica o una amenaza exterior pasaran inadvertidas. El sabotaje intencionado de estos sistemas revela un cálculo escalofriante por parte del agresor.
El agresor comprendía minuciosamente qué infraestructura sostenía la seguridad de la mujer. Burlaron las limitaciones físicas de la víctima, atacando directamente sus dependencias electrónicas. Los protocolos de vigilancia residencial quedaron inutilizados por completo en apenas unos segundos. Las salvaguardas biométricas no activaron ninguna señal de emergencia inmediata ante el ataque. Nos encontramos ante un escenario donde la tecnología concebida para preservar la vida fue manipulada para ocultar una desaparición. La realidad de una anciana de 84 años contradice el rastro inexistente de su extracción. La logística necesaria para trasladar a una persona con movilidad reducida requiere tiempo y un esfuerzo físico considerable. Intentar este rapto sin activar una sola alarma funcional delata una planificación extremadamente meticulosa. Los datos sugieren que el intruso poseía un conocimiento detallado sobre las vulnerabilidades físicas de la víctima y el entramado de sus defensas. Tal nivel de inteligencia específica eleva el perfil de amenaza a una escala superior dentro del análisis forense. La investigación debe conciliar la fragilidad física de la mujer con la precisión del apagón digital. El dispositivo médico que monitoreaba su corazón debía haber sido su garantía absoluta de supervivencia en casa. Que ese monitor interno fuera lo primero en callar genera una profunda sensación de desamparo en quienes investigan el caso. Esto demuestra que los muros y la tecnología inteligente ofrecen protección nula frente a un adversario que ha estudiado meticulosamente sus blancos. La fortaleza residencial se convierte en trampa cuando los sistemas de monitoreo son corrompidos desde el exterior. La secuencia cronológica del último avistamiento confirmado otorga los puntos finales de referencia de la investigación. Siendo las 9:50 de la noche del 31 de enero, Tomás Oción llevó a su suegra de vuelta a su residencia en Catalina Foothills. Ambos acababan de concluir lo que parecía una cena familiar sin mayores novedades. El ingreso desde el vehículo hacia el interior de la vivienda se efectuó sin incidentes visibles. El portón automático de la cochera se cerró perfectamente tras el paso del automóvil. Este hecho representa la interacción física final verificada entre Nancy Guthrie y su familia. El perímetro quedó bajo resguardo siguiendo los protocolos nocturnos de seguridad habituales. El ambiente dentro de la propiedad se mantuvo estable durante las horas siguientes. Antes del amanecer del 1 de febrero, la operatividad del sistema residencial cambió drásticamente. La red de conectividad doméstica experimentó una interrupción catastrófica y absoluta. La línea de tiempo de este fallo técnico es actualmente el eje central de toda la investigación federal. Para la mañana del domingo, la ausencia física de la víctima era ya una realidad evidente. Nunca inició sesión en el servicio religioso en línea que solía frecuentar con puntualidad. Aquella desviación en su rutina establecida disparó la primera alerta de bienestar familiar. Los agentes de la ley llegaron a la propiedad para realizar una evaluación preliminar estándar. La inspección física inicial de la residencia arrojó datos sumamente contradictorios. Las puertas y ventanas exteriores no presentaban el menor rastro de haber sido forzadas. La integridad estructural de la vivienda se encontraba intacta en todos sus puntos de acceso. Dentro, no había evidencia alguna de un forcejeo violento ni de una partida apresurada. Sin embargo, los técnicos forenses identificaron de inmediato una anomalía biológica de carácter crítico. Localizaron un patrón de sangre muy específico sobre el concreto del porche delantero. El análisis de laboratorio confirmó que el material biológico pertenecía a la desaparecida Nancy Guthrie. El hallazgo de su material genético fuera de una vivienda cerrada y sin señales de intrusión plantea una paradoja lógica profundamente inquietante. La evidencia física sugiere que ella abandonó el domicilio por su propia cuenta o fue atraída al exterior momentos antes de que se produjera el incidente hemorrágico. Los encargados de la investigación intentaron extraer las grabaciones de las cámaras externas para aclarar este desfase en la cronología. Fue precisamente en ese instante cuando las pesquisas dejaron de ser una búsqueda convencional
para convertirse en una sofisticada operación de informática forense. Los registros del sistema mostraron que el timbre, con cámara integrada, había sido desactivado de forma deliberada antes de que la sangre manchara el pórtico. Tanto los discos duros externos como el almacenamiento en la nube carecían de imágenes útiles sobre aquellas horas cruciales. Ante ese vacío, los detectives contactaron al proveedor de salud para obtener la telemetría biométrica del marcapasos. Los investigadores confiaban en que el dispositivo arrojara una marca de tiempo exacta sobre el colapso fisiológico de la víctima. Sin embargo, descubrieron que el flujo de datos médicos había sido interrumpido en exactamente el mismo lapso temporal. El vacío digital era total y absoluto. El responsable no se limitó a llevarse a la víctima de aquel lugar. Borró sistemáticamente cualquier rastro electrónico de la extracción. El vestigio hemorrágico en la entrada es el único ancla física en un océano de información perdida. El vínculo directo entre el fallo de la cámara y la desconexión del marcapasos resulta matemáticamente imposible de considerar una simple casualidad. Las autoridades se enfrentan a un oponente que sabe perfectamente cómo cegar una casa inteligente y silenciar un implante médico. Su desaparición física parece secundaria ante la aterradora eficacia con la que se ejecutó este apagón digital. El caso se encuentra estancado justo en el punto donde convergen los restos biológicos y la ausencia total de datos electrónicos. El equipo forense logró aislar el milisegundo exacto en el que la red doméstica sufrió un colapso total. La señal de video no sufrió un simple corte de energía convencional. El flujo de datos fue blanco de una interferencia electrónica dirigida y extremadamente coordinada. Antes de que el sistema quedara completamente a oscuras, la red alcanzó a registrar algunos datos fragmentados de vital importancia. Los analistas forenses rescataron archivos de vigilancia almacenados del periodo inmediatamente anterior al colapso. Los registros del 11 de enero y del 24 de enero revelan anomalías persistentes. Una silueta humana claramente definida aparece en el límite más alejado del perímetro de la propiedad. Aquella figura desconocida muestra un comportamiento de vigilancia del entorno sumamente metódico y calculado. Las imágenes ópticas recuperadas por los analistas revelan detalles que resultan fundamentales para la investigación. La iluminación ambiental y la proyección de las sombras en el archivo del 11 de enero ofrecen una clave interpretativa crucial. Al comparar el ángulo exacto de esas sombras con las imágenes fragmentadas más recientes, emerge un patrón revelador. La luz del entorno coincide plenamente con la fase lunar de ambas noches registradas. Esta correlación visual sugiere que el perpetrador planificó su reconocimiento aprovechando deliberadamente la luz de la luna disponible. Trazaron un mapa de los puntos ciegos de las cámaras semanas antes de llevar a cabo la operación de extracción. Ante esta evidencia, vale detenerse a reflexionar. ¿Creen ustedes que el perpetrador actuó solo o los detalles del caso apuntan a una organización con múltiples actores? Compartan su análisis en los comentarios. Las grabaciones de reconocimiento revelan un nivel de conocimiento del entorno que resulta simplemente aterrador. El intruso sabía con precisión matemática dónde terminaba el alcance de los sensores y dónde empezaba la oscuridad. Lograron anular el sistema de monitoreo perimetral con una precisión táctica absoluta. Los registros del sistema confirman que la cámara del timbre quedó fuera de servicio en un instante sumamente específico. El sistema colapsó en el milisegundo exacto en que el servidor médico dejó de percibir información biométrica. La perfecta sincronía cronológica de estos dos sucesos constituye el punto de inflexión definitivo en la línea de tiempo forense. Tanto la red de fibra óptica externa como el monitor biométrico interno interrumpieron su señal de forma simultánea. El colapso repentino de la telemetría del marcapasos es hasta ahora el dato más perturbador recuperado de los sistemas digitales. Este dispositivo interno
debía enviar los latidos constantes del corazón a una base de datos blindada. Pero la señal biológica no se fue debilitando paulatinamente a lo largo del tiempo. El flujo de datos se cortó en seco con una precisión matemática que hiela la sangre. Los peritos a cargo de la investigación se enfrentan ahora a dos escenarios forenses que se contradicen mutuamente. El primero, el atacante contaba con la tecnología necesaria para bloquear de forma remota un implante médico protegido. El segundo, el cuerpo de la víctima simplemente dejó de emitir un ritmo cardíaco compatible con la vida. ¿Acaso el intruso usó una frecuencia electromagnética focalizada para dejar ciegos a los servidores médicos? ¿O Nancy Guthrie sufrió un colapso fisiológico letal en aquel porche de concreto antes de que pudieran llevársela? En lugar de hallar rastros de la víctima cerca de la cámara saboteada, los agentes federales se toparon con un vestigio biológico solitario y fuera de lugar. Los equipos de búsqueda que peinaban la cuadrícula oficial hallaron un guante a solo 2 metros de la escena principal. En el laboratorio, los técnicos analizaron el tejido recuperado y lograron aislar una muestra biológica ajena a la víctima. El perfil de ácido desoxirribonucleico extraído pertenece a un sujeto masculino cuya identidad es un misterio absoluto. Este hallazgo plantea una contradicción espacial que rompe todos los esquemas de búsqueda establecidos hasta ese momento. La escena del crimen primaria destaca por una sofisticación tecnológica impecable, sin rastro alguno de forcejeo físico. La segunda, ubicación, revela un error físico flagrante que parece desconectado del apagón digital ejecutado previamente. Los detectives intentan descifrar si el sospechoso perdió el objeto durante una huida táctica desordenada, o bien si el sujeto lo depositó ahí deliberadamente para contaminar y desviar el perímetro de rastreo activo. El hallazgo de esa prenda expande el radio de la investigación a lo largo de varios kilómetros a la redonda. Las fuerzas de seguridad destinan ahora recursos logísticos masivos para mapear centímetro a centímetro el terreno desértico circundante. Los peritos forenses buscan con desesperación cualquier evidencia de transferencia microscópica siguiendo este nuevo vector de escape. Cada rastro que aparece en ese camino debe someterse a una verificación de laboratorio extremadamente rigurosa. Las autoridades han confirmado la presencia de material genético de un hombre desconocido en la escena. Sin embargo, aún trabajan para determinar si este perfil específico coincide con la silueta sombría que las cámaras alcanzaron a registrar semanas atrás. Incluir este dato biológico aislado complica de forma drástica una cronología que ya se encontraba fragmentada. Los nuevos parámetros de búsqueda obligan a los investigadores a reconciliar un hackeo digital perfecto con un descuido físico aparentemente banal. Tal contradicción lleva a los analistas de conducta a cuestionar el perfil psicológico base del sospechoso. Alguien capaz de seguir los ciclos lunares con tal minuciosidad no suele perder equipo vital a la intemperie. Esta divergencia forense abre interrogantes que los investigadores aún no han podido responder. El hallazgo representa un desafío operativo crítico para los agentes federales a cargo del cuadrante de búsqueda. Se ven forzados a desplegar recursos humanos vitales, siguiendo un rastro físico que podría ser un engaño meticulosamente fabricado. La ubicación geográfica del guante sugiere que el sospechoso utilizó un medio de transporte para cubrir el terreno con rapidez quirúrgica. Sin embargo, ni los sensores acústicos ni las redes de seguridad vecinales registraron el más mínimo movimiento vehicular en ese lapso de tiempo crucial. El silencio absoluto de la zona desmiente por completo los parámetros lógicos de una huida motorizada veloz. Este punto, de fricción analítica, sigue siendo un enigma que las pruebas físicas actuales no han logrado descifrar. Los peritos evalúan ahora la probabilidad de que el escape se haya realizado a través de una ruta no motorizada.
Sin embargo, el relieve hostil de las estribaciones de Catalina vuelve casi imposible una extracción pedestre lo suficientemente rápida. La investigación se encuentra suspendida en un vacío donde dos corrientes de datos opuestas se niegan a encajar. Los indicios tangibles apuntan hacia una huida desesperada por las entrañas del desierto abierto. Los registros digitales, en cambio, dibujan una operación invisible, ejecutada bajo un control ambiental absoluto. Las autoridades apilan estas paradojas para intentar modelar matemáticamente qué ocurrió realmente aquella noche. Cada nuevo dato procesado levanta un muro de complejidad adicional que entorpece el avance de la inteligencia policial. Este cúmulo de evidencias choca inevitablemente con la fragilidad biológica de la mujer que ha desaparecido. La logística pura del crimen presenta una barrera analítica que parece insuperable para los investigadores. Expertos en conducta criminal y analistas forenses han detectado una falla estructural profunda en la narrativa de los hechos. Los fragmentos de vigilancia revelan la presencia de un intruso solitario operando dentro de los límites de la propiedad. Pero la remoción física de una anciana de 84 años, con movilidad reducida, exige un esfuerzo físico considerable. Un solo individuo no puede transportar a un adulto incapacitado de manera fluida sin el apoyo de un sistema de transporte. El silencio absoluto, captado en los alrededores, confirma que ningún vehículo de ese tipo se acercó al perímetro inmediato. Esta contradicción fisiológica rompe por completo el esquema tradicional de un secuestro perpetrado por un sospechoso único. La ciencia forense no logra reconciliar matemáticamente la teoría del intruso solitario con la desaparición silenciosa de la víctima. A esta imposibilidad física se suma un giro perturbador que entorpece aún más el curso de las pesquisas. Diversos cuerpos policiales interceptaron recientemente comunicaciones electrónicas que exigen una compensación financiera exorbitante. Los emisores digitales anónimos demandaron un rescate de $6 millones procesados a través de redes de criptomonedas descentralizadas. La aparición repentina de estas exigencias en Bitcoin genera una fractura caótica en el móvil operativo que se había establecido inicialmente. La justicia debe ahora diseccionar con rigor la veracidad técnica de estos intentos de extorsión digital. Los agentes federales de ciberseguridad analizan actualmente los protocolos de red para ubicar el origen geográfico exacto de estos mensajes. Un escenario convencional de secuestro por rescate depende de una comunicación fluida y de pruebas de vida verificables. Sin embargo, los autores de este acto no han entregado ni una sola evidencia real sobre el estado biológico actual de la víctima. El altísimo nivel de sofisticación técnica requerido para anular un marcapasos choca de frente con la naturaleza errática de esta supuesta extorsión. Si el objetivo primordial hubiera sido obtener ventaja financiera, borrar por completo el rastro digital habría resultado una medida innecesaria y contraproducente. Estas medidas extremas de contravigilancia reducen de hecho la probabilidad estadística de negociar un rescate con éxito. Semejante contradicción en la conducta del agresor sugiere que el reclamo de criptodivisas podría ser apenas una maniobra táctica de distracción. Los sospechosos estarían generando ruido digital para alejar los recursos federales del área principal de búsqueda. Tales motivaciones opuestas mantienen la investigación sumida en un estado prolongado de parálisis analítica. Seguir de cerca estos reportes es la única manera de recibir cada actualización mientras se monitorea este proceso de verificación. Lo físicamente imposible de la extracción junto a la dudosa extorsión digital configuran un rompecabezas forense cada vez más denso. Las autoridades ya no buscan al típico intruso que asalta hogares en busca de un beneficio económico rápido. Ahora deben analizar con precisión cada herramienta que aquel sujeto transportó hasta la propiedad. Los fragmentos ópticos captados milisegundos antes de que la cámara fallara ofrecen la siguiente clave forense esencial.
Esa silueta detectada no se desplazaba con las manos vacías entre las sombras. La información visual revela que el sospechoso cargaba con un equipo táctico de configuración muy inusual. La identificación certera de este equipo especializado cambia radicalmente la clasificación de toda la operación. Al revisar los fragmentos ópticos, surge un inventario perturbador de herramientas tácticas muy específicas. Los datos de píxeles recuperados muestran a un individuo preparado para una misión de alta complejidad operativa. El sujeto viste prendas oscuras fabricadas para absorber cualquier rastro de luz ambiental. Un pasamontañas oculta por completo su fisionomía facial ante la mirada de los sensores ópticos. Guantes gruesos descartan cualquier posibilidad de transferencia dérmica accidental o de dejar huellas dactilares. Una funda visible delata que portaba un arma de fuego durante la extracción inicial. Estas decisiones tácticas tan específicas apuntan a un perpetrador con gran capacidad de violencia y premeditación. Sin embargo, la anomalía visual más inquietante tiene que ver con un objeto de uso recreativo civil. Los sensores ópticos captaron con nitidez una mochila Ozark Trail de 25 litros. Hallar este artículo de gran capacidad introduce una contradicción forense de proporciones significativas. Una extracción rápida convencional depende solo de la velocidad y de no llevar carga física innecesaria. Cargar un contenedor de nylon tan voluminoso reduce drásticamente la movilidad táctica de un operador solitario. Esto genera un riesgo físico innecesario en un entorno tan dinámico y cargado de estrés operativo. La presencia de este objeto obliga a los analistas a replantearse por completo los parámetros del operativo. ¿Por qué un sujeto solitario necesitaría tal capacidad de almacenamiento durante un secuestro veloz? Este interrogante se vuelve el eje central de la teoría de investigación que prevalece entre los analistas. Al analizar el volumen de una mochila de 25 litros bajo una perspectiva forense, se advierte que ofrece espacio suficiente para ocultar un dispositivo de interferencia de frecuencia electromagnética localizada. Un inhibidor portátil explicaría por qué colapsó en simultáneo toda la red de seguridad de la vivienda. Aquello explicaría además la interrupción repentina de la telemetría médica del marcapasos. La potencia requerida para emitir un campo de interferencia en una propiedad extensa es considerable. Un equipo capaz de enlazar frecuencias residenciales y médicas resulta sumamente voluminoso. El morral ofrece las dimensiones físicas necesarias para ocultar un conjunto de baterías de alto rendimiento. Alternativamente, el bolso pudo haber servido a un fin biológico mucho más oscuro. El contenedor es suficientemente grande para ocultar y trasladar evidencia biológica comprometedora. Podría albergar incluso materiales para higienizar sistemáticamente el entorno físico de la escena del crimen. Quizás contenía agentes químicos diseñados para degradar rastros biológicos dentro de la propiedad. La policía evalúa activamente las teorías tecnológicas y biológicas sobre este equipamiento. Los datos visuales no logran confirmar con certeza el contenido de la bolsa de nylon. Estos parámetros ópticos específicos son los que guían el análisis pericial en este momento. ¿Por qué un intruso priorizaría cargar una mochila de campismo durante una huida de alto riesgo? ¿Contiene el bolso el mecanismo del apagón digital o algo mucho más perturbador? El enfoque analítico sobre este detalle suele revelar puntos ciegos en los peritajes forenses habituales. Si este nivel de análisis forense resulta valioso, suscribirse y activar las notificaciones garantiza recibir cada nueva actualización a medida que el caso avance. El morral indica que el perpetrador previó que necesitaría recursos importantes durante la ventana crítica de la extracción. Este nivel de preparación desmantela totalmente la teoría de un robo azaroso y oportunista. El sujeto llegó a la casa de Catalina Foothills con un objetivo operativo muy claro. Contaba con las herramientas técnicas o químicas precisas para neutralizar a un objetivo monitoreado médicamente.
Esto representa una operación de caza dirigida contra un perfil demográfico extremadamente vulnerable. La minuciosa selección de este equipo evidencia una asimetría aterradora entre el agresor y su víctima. El sospechoso usó preparación avanzada contra una mujer de 84 años dependiente de un marcapasos. El frío cálculo detrás de la elección de estas herramientas eleva la peligrosidad del caso. La Unidad Federal de Análisis de Comportamiento debe trazar un perfil psicológico basado exclusivamente en este equipamiento. La máscara y los guantes son contramedidas básicas contra la identificación óptica y biológica. El arma de fuego muestra la voluntad de usar fuerza letal para cumplir el objetivo. Esa mochila representa la incógnita que revela la verdadera y oscura naturaleza de la intrusión. La combinación de estos objetos retrata a un adversario muy disciplinado y con recursos considerables. Este rival cruzó un barrio residencial de lujo sin activar ni una alarma acústica. Logró anular múltiples protocolos de seguridad con una precisión quirúrgica y en total silencio. La confirmación visual de este equipo táctico cambia el impulso de la investigación. Las autoridades ya no buscan a un individuo desorganizado huyendo de un caos improvisado. Ahora, se encuentran tras los pasos de un estratega gélido, un sujeto capaz de manipular tanto el plano digital como el entorno físico a su antojo. Al comprender la magnitud de este perfil criminal tan sofisticado, las autoridades se han visto obligadas a reestructurar por completo su táctica operativa. La atmósfera de tensión, provocada por la desaparición de las grabaciones de seguridad, ha mutado en una espera asfixiante que lo consume todo. Los detectives aguardan con paciencia quirúrgica, esperando que el responsable cometa ese único error operativo que selle su destino. Buscan un eco digital, un rastro casi imperceptible que logre escapar del silencio absoluto impuesto por el agresor. El curso de la investigación se desarrolla bajo un hermetismo absoluto en entornos de análisis profundamente restringidos. Aunque el rastreo en el terreno sigue en marcha, las evidencias físicas recuperadas apenas arrojan datos concretos para avanzar. La estrategia central de los investigadores descansa ahora en el uso de técnicas de extracción digital sumamente complejas. Agentes federales procesan peticiones masivas de información cruda a todas las compañías de telecomunicaciones de la región. Se encuentran rastreando cada pulsación de señal celular en las estribaciones de Catalina durante ese intervalo de tiempo crucial. Esta labor exige cotejar miles de paquetes de datos anónimos con los perfiles de los residentes habituales de la zona. El gran objetivo es aislar un solo dispositivo móvil anómalo que haya operado sospechosamente cerca del punto de interés. Incluso si el atacante utilizó un inhibidor de señales, existe la posibilidad de que haya dejado una huella celular apenas perceptible. Los analistas persiguen la sombra de un aparato que emitió una señal hacia una torre local para luego desvanecerse en la nada. Este grado de triangulación tecnológica demanda una inversión masiva de tiempo y una potencia de cómputo extraordinaria. Resulta vital depurar el tráfico habitual de las redes domésticas para poder dar con esa única señal hostil. Los seres queridos de Nancy Guthrie sobreviven en un limbo insoportable, atrapados en la incertidumbre de este proceso judicial. Están obligados a aguardar mientras los sistemas de análisis desmenuzan los datos silenciosos recolectados aquella mañana de febrero. La realidad tangible de este caso sigue estancada ante dos incógnitas que resultan verdaderamente perturbadoras. El primer interrogante gira en torno a la cronología exacta de lo ocurrido en aquel porche de concreto. El laboratorio forense ratificó el hallazgo de sangre de la víctima concentrada en un punto muy específico del lugar. ¿Qué clase de violencia física pudo generar ese patrón biológico tan particular bajo el manto de la oscuridad? Los expertos criminalistas son incapaces de precisar si la herida se produjo antes o después del fallo en las cámaras. Si el daño ocurrió antes del apagón tecnológico,
¿por qué los sensores ópticos no captaron rastro alguno del ataque? Si por el contrario la lesión sucedió tras el corte de energía, ¿cómo logró el agresor un dominio tan absoluto y quirúrgico sobre todo su entorno inmediato? La cantidad de material biológico recuperado plantea una narrativa contradictoria sobre la verdadera gravedad de las lesiones. El segundo, misterio sin resolver, se oculta en los niveles más profundos de la arquitectura médica digital. Especialistas de la empresa de dispositivos médicos intentan reconstruir la secuencia final de la telemetría de la paciente. Se encuentran analizando la estructura de los servidores para rastrear cualquier paquete de datos que haya quedado fragmentado o rezagado. ¿Acaso el marcapasos registró un colapso cardíaco fulminante antes de que la conexión externa fuera interrumpida por completo? Lograr recuperar estos últimos fragmentos de información daría un giro radical a la dirección de toda la investigación. Proporcionaría una marca temporal biológica irrefutable sobre el momento exacto en que se inició la agresión física. Esto terminaría de una vez por todas con el dilema entre un sabotaje tecnológico y una emergencia médica fatal. Las agencias encargadas del caso están volcando recursos sin precedentes para rescatar ese microscópico eco de vida digital. Las autoridades locales se encuentran operando con sigilo una línea de denuncias anónimas para recolectar fragmentos de inteligencia civil periférica. Someten cientos de testimonios sin confirmar a un escrutinio riguroso mediante matrices de validación de hechos. El abrumador volumen de información aportado por la comunidad exige un procesamiento metódico para aislar aquellos detalles forenses que posean un valor real. Cada avistamiento de vehículos y cualquier interacción sospechosa se cotejan minuciosamente con la cronología de eventos establecida. En este preciso instante, la investigación se halla en la desesperante intersección entre la tecnología de punta y la ausencia total de rastro biológico. Los investigadores manejan un volumen inquietante de datos periféricos sobre cómo se ejecutó la preparación táctica. Sin embargo, no cuentan con absolutamente ningún dato fidedigno que revele el paradero actual o la ubicación física de la víctima. Las labores de rastreo persisten incansables a través de la geografía hostil del desierto circundante. Sin embargo, la búsqueda más determinante ocurre ahora mismo entre servidores blindados y laboratorios de informática forense. Es probable que el desenlace de esta desaparición no surja de un hallazgo material entre la arena. La verdad emergerá de un único archivo encriptado que logre ser descifrado o de una señal de telefonía triangulada con éxito. Mientras ese hito tecnológico no se materialice, el caso seguirá atrapado tras un muro de estática e interferencia fríamente calculada. La seguridad de una casa inteligente termina justo donde comienza la vulnerabilidad de su frecuencia inalámbrica más débil. Esa fantasía de invulnerabilidad digital representa en realidad una de las mayores debilidades psicológicas de nuestra era. Los propietarios suelen delegar su integridad física a redes automatizadas y sensores ópticos que transmiten por aire. Existe la falsa creencia de que un flujo constante de datos garantiza un perímetro de protección personal impenetrable. Las lecciones de este expediente sobre forense digital resultan profundamente perturbadoras para cualquier ciudadano común. 1. Oponente sofisticado no requiere dañar físicamente una cámara para anular su función por completo. Le basta con fracturar el protocolo invisible de comunicación que conecta el dispositivo con el servidor central. Las debilidades intrínsecas que presentan estos equipos conectados a la red abren puertas sin precedentes para intrusiones ejecutadas con precisión quirúrgica. Los protocolos estándar de red emiten firmas detectables que pueden ser mapeadas de forma sistemática. Un intruso tiene la capacidad de emplear escáneres para identificar cada aparato vinculado dentro de una vivienda. Tienen la facultad de descifrar la arquitectura interna de un sistema de vigilancia sin siquiera cruzar el límite de la propiedad. Este caso pone de manifiesto la urgencia de contar con infraestructuras de seguridad redundantes y cableadas físicamente.
El hecho de depender únicamente de transmisiones inalámbricas genera un punto crítico de fallo que puede ser manipulado a distancia. Es imperativo comprender que la comodidad digital suele implicar un sacrificio directo de la seguridad física real. Esa integración, tan fluida entre la tecnología médica y la seguridad del hogar, abre un vector de amenaza totalmente desconocido. Si la supervivencia biológica depende de un enlace digital ininterrumpido, ese vínculo se convierte en el blanco principal. El corte deliberado de estos sistemas entrelazados obliga a replantear desde la raíz los protocolos de protección personal. Es vital que los residentes analicen sus redes bajo la posibilidad real de una interferencia de señal provocada. Los cerrojos mecánicos y los sistemas de vigilancia por cable ofrecen una capa de defensa crucial frente a cualquier intento de manipulación técnica. La practicidad de un timbre con cámara inalámbrica jamás podrá sustituir la fiabilidad de un circuito cerrado de televisión físicamente cableado. Todo este escenario demuestra que los muros digitales pueden ser demolidos sin dejar ni un solo rastro sonoro. El punto de quiebre en esta indagación siempre remite al mismo origen, aquel dispositivo médico interno. ¿Cómo pudo una amenaza externa proyectar interferencias tan exactas en un monitor biométrico implantado quirúrgicamente? La respuesta a esta duda técnica es el eje central para resolver esta desaparición física absoluta. Las unidades de análisis seguirán examinando minuciosamente los datos de telefonía y los restos ópticos rescatados. El rastreo en las colinas de Catalina se ampliará basándose en los nuevos modelos forenses proyectados. Cada giro en este complejo laberinto forense será documentado a medida que los datos salgan a la luz, sin importar a dónde conduzcan las evidencias. Si este caso les ha generado preguntas, reflexiones o teorías propias, este es el momento de compartirlas. El rastro digital se encuentra fracturado por ahora, pero no ha sido erradicado del todo. ¿Creen ustedes que los agentes federales podrán recuperar al fin los últimos paquetes de telemetría de aquel marcapasos comprometido? La indagación federal completa depende de hallar esa pequeña secuencia que oculta la verdad biológica. El hilo forense seguirá fracturado mientras no se logre la extracción de esos datos faltantes. Y mientras los servidores médicos no registren un nuevo dato plenamente verificable, la desaparición de Nancy Guthrie persistirá como un silencio gélido y perpetuo en los sistemas de vigilancia. Si este análisis forense les resultó valioso, denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Seguiremos cada pista de este caso en el próximo episodio. ¿Creen que la verdad sobre Nancy Guthrie aún puede ser encontrada? ¿O el silencio digital será permanente?